capítulo 4. Primera de Juan 4, versículos del 4 al 6. Muy importante esta cita. Y Primera de Juan 3:24. Estos versículos tienen un potencial impresionante que deshacen todos los argumentos del mundo, naturalmente incluyendo a Satanás. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11. Yo creo que ustedes ya se lo saben de memoria, pero leámoslo, hermanos. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Permítame. Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Si usted se da cuenta y piensa un momentico, para que podáis estar, oiga hermano, firmes en contra de las acechanzas del diablo. Bien, hay algo que me llama enormemente la atención. Vamos a ir a Proverbios capítulo 24, versículo 3 o 7, creo que es, donde dice que nosotros somos lo que pensamos. ¿Por qué me gusta a mí este versículo? Porque este versículo es la llave absoluta de todo. Amén. Donde dice que nosotros somos lo que pensamos. Capítulo 24 o 23, versículo 7 o 4, no me acuerdo. Es 23, 7. 23, Proverbios capítulo 23, versículo 7. Siempre me confundo con esos dos. ¿Qué dice? Porque cuál es su pensamiento Porque ¿cuál es su pensamiento? en su corazón, tal es él. Oiga, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? El tal es él. O sea que antes de hablar yo tengo que pensar. Y mire lo sencillo que es. Pero ¿por qué tenemos que llegar a los pies del Señor para comprender que nosotros somos lo que pensamos? Son misterios que tiene la palabra, hermano. Son misterios que están desde la eternidad hasta la eternidad. Están escritos en la palabra, pero están profundos hasta que el hombre, guiado por el Espíritu de Dios, va y los toma y los hace personales. Amén. ¿Por qué les digo esto? Somos lo que pensamos. De esta forma actuamos de acuerdo a nuestro propio pensamiento. Ahora sí vamos a la introducción, por favor. Las iglesias del Dios vivo declaran la realidad de la guerra espiritual. O sea que esta es una hostilidad que el diablo nos ha planteado a nosotros. Estamos en guerra, porque él vino a matar, robar y destruir.
Ese es el lema de él: matar, robar y destruir. ¿A quién? Al cristianismo, a todos los que se oponen a su manera de actuar y de pensar. Siga, hermano. Reconociendo que el seguidor de Cristo Oiga, reconociendo que el seguidor de Cristo está en conflicto con el mundo, con la carne y con el diablo. Oiga, esos son los tres enemigos del cristiano, hermano: el mundo, la carne y Satanás. Es increíble, ¿no? Siga. Los creyentes no hacen esta afirmación con temor. Oiga, no la hacen con temor. Dado que la Permítame, ¿por qué? Porque es una actitud irreverente del hombre. Si el Señor ya venció a Satanás en la cruz del Calvario, ¿qué nos resta a nosotros? Caer de rodillas delante del Eterno. Pero vuelva a leer otra vez y se da cuenta. Los creyentes no hacen esta afirmación con temor, dado que el apóstol Juan nos asegura que el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Vamos a ir a 1 de Juan, por favor. Yo quiero que ustedes hoy, y las personas que nos están escuchando y nos están viendo, quiero que estos versículos cambien diametralmente su manera de pensar y que tengan una óptica totalmente más amplia de lo que es Dios y de lo que nosotros significamos para Él. Amén. Amén. Es muy importante al leer la palabra hacer el énfasis, porque la palabra a la cual ustedes y yo tenemos acceso, esa palabra es espíritu. Esa palabra es espíritu. Es impresionante, es espíritu. Léala con la sobriedad y con la gravedad del cual ella misma procede. Siga, hermano. Hijitos, Repítame, Primera de Juan, Primera epístola de Juan, capítulo 4, versículos 4 a 6. correcto. Hijitos, vosotros sois de Dios. Oiga, nosotros tenemos un dueño. Nos compró a precio de sangre. Hijitos, qué palabra tan bonita. Vosotros sois de Dios. Y mira lo que continúa diciendo. Y los habéis vencido. Y los habéis vencido. ¿A quién? A los poderes de las tinieblas. Siga. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan. Ellos son significa proceden del mundo y están en el mundo. Ellos son del mundo. ¿Y qué más? Por eso hablan del mundo. Por eso habla. Siga. El mundo los oye. Nosotros somos de Dios. Y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Sigamos, por favor. Vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 24. Porque quiero dejar esto bien definido, hermano. Mire, con estos versículos, el caminar del hombre tiene que cambiar sustancialmente. ¿Sabe por qué? Porque el hombre tiene que ir conviccionado, lo he explicado muchas veces, convicto en lo que cree y convicto en lo que comunica y convicto en lo que en su manera de pensar y en su manera de actuar. Convicto, seguro, preso por la palabra del Eterno. ¿Qué dice? Primera de Juan. Amén. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos. El que guarda, ¿cómo los guarda? Los hace suyos y camina
sobre los preceptos de la palabra. Oiga, camina sobre los preceptos de la palabra. Nosotros tenemos que caminar sobre esos preceptos, no físicamente, espiritualmente. Siga. Repítalo otra vez, por favor. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. En esto sabemos que Él permanece en nosotros. Estos versículos generan una convicción poderosísima, cambian el estado anímico, cambian la cosmovisión del cristianismo y lo introduce en el reino celestial de Cristo. Es ahí. Estamos en el mundo, hermano, pero no pertenecemos al mundo. Cuando dice que no pertenecemos, no tenemos ningún negocio con el mundo. Estamos aquí. Le voy a hacer una pregunta. ¿Para qué estamos aquí? Nos trajeron para alabar a Dios. Aleluya. Gloria a La Dios. alabanza y gloria del Señor. A ver, ¿qué más? Para la alabanza y la gloria del Señor. Nosotros tenemos que testificar de lo que hemos visto Sí, amén. y oído. Aleluya. Amén, amén. Nosotros somos testigos del poder de Cristo. Somos testigos de Jesucristo. Sí, amén. Aleluya. Siga, Gloria a hermano. Dios. Dice, por el Espíritu que Él nos ha dado. Aleluya. Siga. ¿Ok? Amén. El creyente en quien habita y a quien capacita. No, además, Perdón. Además, el que ha nacido de Dios no está en pecado. el que ha nacido de Dios, permítame desglosarle esta palabra. El que ha nacido de Dios no está en pecado. ¿Qué significa? El que ha nacido del Espíritu no practica el pecado, no piensa en el pecado. Y usted va a decir, ¿usted se cree muy santo? No, yo no me creo muy santo, pero tampoco me creo mundano. Y lo voy a poner en contexto, hermano, fácil. Yo tengo una compañera, tengo una esposa, y yo le digo a ella, si usted me hace, si me provoca, si usted me ve a mí fallando, y usted me tapa, usted y yo nos vamos a ir a cocinar. ¿Sabe por qué? Porque los dos nos vamos a perder. Que el Señor reprenda al diablo. Y si yo la veo a ella caminando con los, ¿me entiendes? La veo caminando medio torcido, yo le llamo la atención. Pero no lo voy a decir delante de todo el mundo. Le digo al Señor que me dé las palabras para edificar, no para destruir. Porque todos fallamos, hermano. ¿A quién no se le sube la bilirrubina a veces? A todos, somos humanos, hermano. Esta naturaleza está caída, pero el que está dentro es poderoso, sabe gobernar esta carne, hermano. La tiene sujeta, ¿a dónde? A la ley del Espíritu. Hermano, a la ley del Espíritu. La ley del Espíritu es el que gobierna este tabernáculo terrestre. Fallamos, erramos, porque todavía estamos aquí. Amén. Sigue, hermano. Además, el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Excelente. Dice así, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios
no practica el pecado. Oiga, sabemos que el que ha nacido, o sea, ha resucitado de muerte a vida, no practica el pecado. Hermano, yo creo firmemente que sobre la faz de la tierra hay mucha gente santa, hermano. Yo lo creo. Yo lo creo, ¿sabe por qué? Porque el Señor tiene poder para cambiar y restaurar. Y lo más poderoso de Dios es el perdón, hermano. Cosa que los hombres no pueden perdonar ni a sus hijos, ni a sus hijas, ni a su esposo, ni a su esposa, a nadie. No puede perdonar a su familia. ¿Por qué, hermano? ¿Somos más grandes que Dios? Si Él nos perdonó a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestros congéneres, hermano? El perdón deshace multitud de pecados. El perdón, oiga, el perdón es el que tiene sujeto a Satanás en el nombre de Cristo Jesús. Hay virtud en el perdón. Sígame, hermano. El creyente en quien habita y a quien capacita el Espíritu Santo es más que vencedor. Leamos. Romanos capítulo 8, versículo 31 al 39 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Permítame. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta es, oiga, hermano, a veces nosotros leemos y a veces no nos damos cuenta de lo que leemos. El Señor desafía el mundo y sus potestades. Léalo otra vez. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? ¿Quién los arrebatará de mi mano? No hay otro poder más grande que el del Eterno, hermanos. Debemos nosotros de vivir felices. Felices, hermano. Tengamos o no tengamos, tenemos derecho a ser felices porque el Señor venció la adversidad. Si nos morimos y estamos quejándonos del dolor, no importa. El Señor pagó por nosotros ya. Si este cuerpo se deshiciere, tenemos un templo en el cielo. Amén. Sigue, hermano. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Permítame, porque esto tiene doble respuesta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Amén. Ahora, ¿quién es el acusador? El diablo. Satanás. Pero si nos ve a nosotros caminando con los motores apagados, dice, míralo, míralo. El santo, ahí lo ves, ¿sí lo ves? ¿Y el Señor qué hace? Extiende su misericordia, hermano. Por eso nosotros tenemos que ir de continuo, o sea, constantemente a los pies del Eterno para pedirle, Señor, perdóname. Porque quizás he pecado y te he negado y he testificado en contra tuya, hermana. ¿Sí o no? A veces damos mal testimonio sin darnos cuenta. Un gesto. Claro que hoy en día, permítame tocar este tópico, abro un paréntesis, los hermanos son demasiado sensibles al Espíritu de Dios. Lo ven a uno haciendo cualquier musaraña por ahí y dice, ¿y es el pastor? ¿Es el diácono? ¿Es el cantante? Hermano, nosotros venimos por su misericordia aquí, hermano. Si usted me ve una cantidad de errores, dígale al Señor, perdónele, porque este viejito sí, no me... Perdónale ese carácter tan feo que tiene. Y el Señor va a decir, sí, está bien. Gracias por decírmelo. Lo voy a ajustar un poquito.
Sígame, hermano. Dios es el que justifica. Oiga, Dios es el que justifica y le dice, ven acá, la estás embarrando bien feo, oye. ¿Qué pasa contigo? Señor, es que no, la estás embarrando. No me estás haciendo quedar mal. Estás testificando en contra mía. Ese es el problema. Es el testimonio, hermano. No, si es hermano, no, si usted lo conociera. Siga. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. Permítame. ¿Quién es el que condenará? Dese cuenta. Cristo es el que condena, pero la gente lo condena a uno. Satanás lo señala, le dice, pero tú esto, tú lo otro, y el que lo está haciendo, el diablo lo está usando. ¿Quién es el que condenará? Es Cristo el que condena. Es Cristo el que perdona. Es Cristo el que sana. Es Cristo el que restaura a los hombres. Hemos sido restaurados, hemos sido injertados en el olivo real que es Cristo. Aleluya. Sigue, hermano. Ya dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Oiga, ruega, intercede por nosotros. Y ahí llega el diablo. Mire, allá en Sherman, ¿ya los viste? ¿Ya los viste? Ahí están. Y míralo cómo camina. Si ve cómo habla, contigo, conmigo, con todos. Y el Señor les dice, no se te olvide que ellos llevan por todas partes las marcas de la cruz mía. Yo los compré. Siga, hermano. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O Aleluya. desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Siga, hermano. Como seguidores de Cristo debemos recordar que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Permítame, quiero decirle algo. Por eso es muy importante este estudio, para que nosotros podamos ubicar verdaderamente no la falla del hermano, sino quiénes somos delante del Señor. El Señor nos perdonó cantidades, hermano, cantidades. ¿Por qué no levantamos al hombre y a la mujer que está cayendo? Démosle la mano, porque así lo hicieron con nosotros también. Si nosotros continuamos sindicando al hermano que falla, al hermano que necesita fortaleza espiritual, entonces, ¿dónde estamos, hermano? ¿Nos vamos a convertir en jueces también? Nunca, nunca. Siga, hermano. Siga. Jesús resumió la expectativa divina para los seres humanos de la siguiente manera. Ama al Señor. Escucha bien, hermano. Lee y te vas a dar cuenta la dimensión de estos versículos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Y
ama a tu prójimo como a ti mismo. Siga. Desde la caída en el pecado, Génesis capítulo 3, Siga, hermano. el diablo se ha opuesto al cumplimiento del propósito de Dios por parte de la humanidad. Desde el jardín del Edén. Desde el jardín del Edén, el diablo quiso acabar con la humanidad, hermano. Siga. Dice, la perversión, el mal encauzamiento y el trastorno del amor hacia Dios y hacia el prójimo es una apertura que usa el diablo para atormentar a la humanidad y crear la guerra que continúa hasta el día de hoy. La triada, el mundo, la carne y el diablo, como descripción del ámbito en el cual tiene lugar la guerra espiritual, se remonta firmemente a la tradición bíblica. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. Leámoslo, por favor. Capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aleluya. Amén. Identifica esos tres elementos como los ámbitos en que se libera la batalla de los seres humanos. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas. Oiga, está haciendo una diferencia. Por ejemplo, en otro tiempo, ustedes estaban muertos. Amén. En sus transgresiones, en sus delitos y pecados. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, o sea, según el espíritu que gobierna en este mundo. Amén. Siga, hermano. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Permítame. Yo quiero hacer énfasis mucho en esto, porque esta es la guerra que tenemos. Nuestra carne quiere carne. Y el espíritu, muchas veces el espíritu está bien flaquito, bien raquítico, pero la carne está, oiga, fortalecida. Hermano, entonces, le vamos a dar una ración poderosa al espíritu nuestro para que el Señor tenga preeminencia total en nuestras vidas. O sea, para que Él tenga absoluto control de nuestras vidas. Es lo único que podemos hacer, hermanos. Podemos trabajar como caballos y tener todo lo que queramos. Pero aquí hemos cambiado, hemos alterado el orden de los factores. Yo trabajaba de 6 de la mañana
a 1 de la mañana, 20 horas. Pero no conocía al Señor, hermano. Hasta que el Señor un día, sábado, me dijo, vístete como un señor y vete a mi casa de oración. Y aquí estoy, Amén. a los pies del Señor. Gloria a Siga. Este ensayo se vale de esa lente triple mediante el cual se abordará el tema del creyente y la guerra espiritual. Todos los creyentes se enfrentan con esa batalla y están más que capacitados para obtener la victoria mediante la poderosa presencia del Espíritu Santo que mora en cada uno. El resultado de la guerra espiritual será la victoria, gracias a la obra del Espíritu en los creyentes y a través de ellos. La guerra espiritual y el mundo. Los escritores bíblicos entienden el concepto del mundo de varias maneras. Lo usan para describir el mundo físico que Dios creó, el cual decretó que fuera lleno de su gloria. Isaías capítulo 6, versículo 3. Leámoslo, por favor. Porque todas estas porciones, todas estas citas bíblicas están trabajando en nuestras vidas para restaurar nuestro ser, para fortalecer nuestro espíritu. Isaías 6:3 dice así su bendita palabra. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Juan capítulo 1, 9. Sí, amén. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Hechos 17, capítulo 17, versículo 24. Amén. Ajá. Dice así su bendita palabra. Y el Dios que hizo el mundo y todas las cosas. Oiga, hermano, y el Dios que hizo, al mundo, oiga, hermano, permítame, el Dios que hizo, El mundo. ¿cómo lo hizo? ¿Con qué lo hizo? Con su palabra. Por lo cual- poder, Por el espíritu de su palabra. Tomó dos elementos e hizo la tierra. el agua y el fuego. Hizo el mundo. ¿Usted no cree que nos puede restaurar, nos puede hacer de nuevo aleluya, para podernos introducir al reino celestial de Cristo? Amén. Hermano, esa es la dimensión en la cual nosotros servimos y caminamos. Cuando tú dices servimos y caminamos, estás cerrando las puertas del infierno. Hermanos, nosotros tenemos en la lengua, en los labios, el poder de la vida y de la muerte. No lo digo yo, está escrito. Amén. Siga, hermano. dice el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de humanos, por manos De hombre, sí. Usted ya sabe a qué se refiere, ¿no? Sí, amén. No queremos Sí, sí. darle demasiada relevancia a otras cosas. Sigan. El término mundo también se utiliza con referencia al lugar donde vivimos los humanos y asimismo para referirse a los seres humanos que viven ahí. Mateo capítulo 4 versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Oye, hermano, permítame. Si esto lo hizo el diablo con el Señor Jesucristo, ¿cuántas veces no caminará al lado de nosotros
a ver cómo fallamos, a ver dónde es que nos coge por ahí en las curvas. No, hermano. Nosotros tenemos que ir sujetos a la palabra, caminando sobre los preceptos de la palabra. Ay, hermano, pero es que usted no sabe. No, hermano. Todos los días nos vamos limpiando más, y todos los días nos tenemos que ir pareciendo más y más a Cristo, hermano. Sí, amén. Que es nuestro culto racional. Amén. Sigue, hermano. Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Oiga, hermano, esta palabra y tiene un poder grandísimo. Léalo otra vez, hermano. Y será predicado Será predicado. este evangelio Aleluya. del reino en todo el mundo. No, es que es que yo no lo escuché, es que yo vivía por allá lejos. No, vivía en la montaña, pero tenía celular. O no me diga que los campesinos hoy en día no tienen celular. Todo el mundo tiene celular, hermano. ¿Usted cree que la tecnología ha avanzado porque la gente se quiere hacer millonaria? No. Dios permite, esta es la voluntad permisiva de Dios. Dios permite que todos los hombres tengan acceso a la palabra de Dios para que ninguno le salga con chiquilladas al Señor, hermano. Señor, es que yo vivía por allá. Yo vivía en Groenlandia. Ah, usted vive en Groenlandia. ¿Sabe dónde está, no? Allá también hay satélites. Allá también hay luz, hay agua, hay alcantarillado, hay radio, hay de todo, hermano. Siga. Sí. En la Patagonia también, hermano. Abajo en Sudamérica. Siga, hermano. Leemos Lucas 4:5. Por favor, hermano. Lucas 4:5. Y le llevó el diablo a un lugar alto, a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Ya lo hemos leído eso? Ya. Sí, ¿verdad? Ajá. El mundo es aquello que Dios amó de tal manera que entregó a su Hijo para morir por su redención. Juan 3:16 dice. Ok, hermano, mire. Dijo aquí algo impresionante. El mundo es aquello que Dios amó de tal manera que entregó a su Hijo para morir por ello. Hermano, el mundo. Tanto ama Dios al mundo. Y dentro de ese mundo estábamos nosotros. Nos amó, nos perdonó y nos constituyó como reyes y sacerdotes a todos nosotros. Hermano, ¿por qué no podemos tener un poquito más de misericordia, hermano? Si la misericordia es más grande que la vida. Sí, hermano. No obstante, a causa de la orientación pecaminosa del mundo, éste se opone a Dios y a su pueblo. Al mundo también se lo describe como el dominio de Satanás. Siga, hermano. Y como el sistema mundial de aquellos que rechazan a Dios y que rechazan sus valores más preciados. Leamos Juan 17:6. Juan 17:6. Sí. Amén. Juan 17:6 dice así su bendita palabra. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo diste. Tuyos eran, me los diste y han guardado tu palabra. Esos somos nosotros, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Tú me los diste, estaban en el mundo. Ellos han guardado tu palabra, hermano. Hermano, qué cosa tan bonita, hermano. Es Dios testificando de nosotros, hermano. Testificó hace 2000 años. Hoy sigue testificando el Señor de nosotros. Vale la pena santificarse.
vale la pena consagrarse, vale la pena servirle al Eterno. Santiago 4:4, por favor. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Mire, les voy a poner un ejemplo. Su vecino es bien mundano, súper mundano. Mejor dicho, es lo máximo. Pero está en tinieblas el hombre o la mujer. Y nosotros tenemos la luz del Evangelio, hermano. La luz que traspasa todo lindero. Entonces, no, es que uy, usted ese es un pecador, pero bravo. ¿Y usted qué es? Usted es un cristiano, pero bravo, ¿sí o no? Entonces, vamos a ir por ellos. Les voy a contar rápido. Una hermana hace unos 20 años tal vez, me dijo, hermano, quiero que vaya a mi edificio y ore por un hermano. No me dijo un hermano, un hombre que se lo pasa sentado ahí en la sala, que fue veterano de la guerra y que le ha dado como a los hermanos, los saca corriendo y los saca a las patadas. Hermano, yo quiero que vaya. Le dije, vamos. Sí, pero usted entra solo. Le dije, no, está bien. Tocamos la puerta. ¿Quién es? Le dije, soy fulano de tal, el amigo de fulana de tal. Siga. Estaba sentado en la sala en la mitad. Y le dije, yo soy fulano de tal, ¿cómo se llama y tal? Así, ordinario. Entonces yo le dije, mire que si usted se muere, ¿para dónde va? No, le dije, usted le va a entregar el alma a Jesucristo, porque usted no le está haciendo ningún favor a nadie. Si usted se muere hoy, se va a ir a cocinar. Y se quedó así, como petrificado. Le dije, usted si se muere, se va a ir a cocinar. Hoy le va a entregar su vida a Jesucristo. Al diablo no se le piden favores, hermano. Al diablo se le dan órdenes en el nombre de Jesucristo. Porque esa voz, esa palabra, esa unción, sí la identifica a él. ¿Qué tal que el Señor le dijera, Satanás, no hagas eso? Mire que no hagas eso. Satanás no le tiene miedo a nadie, pero a un hombre y una mujer convictos, llenos de la seguridad, llenos del Espíritu, se aparta. Nosotros estuvimos en el mundo, pero el Señor metió las manos al mismo infierno y de ahí nos tomó como tizones humeantes. Sopló espíritu de vida en ti y en mí. Y ahora le servimos con toda pasión al Señor. Amén. Por gratitud. No le pida favores al diablo, hermano. Mire, no, nada de eso. Ni se pongan con diálogos tampoco, porque yo he visto gente que está ministrando liberación. ¿Y cómo se llama? ¿Y para dónde va? ¿Y de dónde viene? ¿Y dónde nació? ¿Usted cree que ese diálogo es edificante? Siga, hermano. El mundo. Primera de Juan 5:19, hermano. Léame, por favor. Amén. Es que estas citas son claves, hermano. Primera de Juan 5:19 Sí. o Juan 5:19. No, primera de Juan 5:19. Es importante. Estas citas bíblicas están restaurando nuestra comunión con Cristo, hermano. Por favor. Aleluya. Él está energizando, está introduciendo los preceptos de su palabra en nosotros
para cambiar la cosmovisión, la atmósfera donde estemos nosotros. Siga, hermano. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios. Oiga, sabemos, o sea, desde el momento en que usted dice sabemos, usted está convicto, preso en quién es usted y para quién. Amén. Siga, léalo otra vez, hermano. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo la potestad del maligno. Pero nosotros somos de Dios, Aleluya. porque nos compró a precio de sangre. Siga, hermano. Por tanto, Juan advierte, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Permítame. Una cosa es amar al mundo y otra cosa es vivir en los primeros siglos de la humanidad. Usted tiene derecho a tener una casa, a tener un buen carro, a tener sus comodidades. Tiene derecho. No vamos a vivir como los picapiedras, hermano. Léamelo otra vez, por favor. Por tanto, Juan advierte, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. No amen al mundo. O sea, no amen lo que el mundo es. Oiga, lo que el mundo es. Su manera de vivir y su manera de ser. No actúen como el mundo, porque ellos son tinieblas. Cuando la luz penetra en las tinieblas, lo oculto que hay se resplandece. ¿Por qué? Porque entró la luz. Y cuando la luz se hace presente, las tinieblas huyen en el nombre de Cristo. Sí, hermano. Porque dice, si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16. Amén. Dice así, no améis al mundo ni las ¿Qué es amar al mundo? Es el pecado. No, eso no es amar al mundo. Amar al mundo es anhelar lo que el mundo tiene, Ok. lo que el mundo ofrece. Hermano, usted ame las personas, pero no ame lo que ellos tienen, porque lo que ellos tienen es lo que los está atando a ellos. La gente cambia cualquier cosa que Dios pueda ofrecer, la cambia por las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque sus ojos están vedados totalmente. No pueden ver las cosas celestiales, hermano. Siga, hermano. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ok. ¿Por dónde entra el pecado? ¿Lo dijo ahí en lo último? Porque las cosas que hay en el mundo son atractivas para el hombre. Dice, ay, cómo quisiera yo. Hermano, por favor, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Hay hermanos, ven pasar una mujer y parecen muñequitos de baterías, sí.
¿Qué pasó ahí, hermano? Se desubicó, hermano. Se desubicó. O sea, lo impactó de tal manera que se salió del contexto espiritual y se metió al mundo. Porque es más fuerte para él lo que el mundo le ofrece que su propia convicción. Esta es la verdad de la guerra espiritual. ¿O usted cree que yo le iba a hablar aquí? Las tiene, no, nada de eso. No, hermano. No. Esta es la lucha que tenemos a diario, hermano. Siga, hermano. El apóstol Pablo era consciente de la guerra espiritual y del mundo. Desafió a los cristianos romanos que no se amolden al mundo actual, dado que dejar el mundo que domine impide comprobar cuál es la voluntad de Dios en cada vida. Romanos 12:2. Exactamente. Si nosotros le prestamos mucha atención al mundo, nos vamos a desubicar porque no sabemos a quién atender. ¿Qué significa eso? Que el hombre no tiene una convicción de su propia comunión con Dios. Este lugar debería estar lleno. La iglesia debería estar llena. ¿Y por qué no está llena? Porque nuestra propia convicción y comunión es muy pobre. Muy pobre. En la iglesia hay muchos pobres. Pero ellos van a la iglesia. No van por dinero. Ellos van porque están seguros de que el Señor tiene algo mejor para ellos y que todos los días Él tiene la porción para nuestros corazones, hermano. Sí, hermano. Romanos 12:2, dijimos. Sí. Hermano, Romanos 12:2 dice así su bendita palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y Perfecta. Sí. Hermano, esa es la voluntad de Dios. No améis a este mundo. No lo améis. Tenemos que amar al mundo. Es congraciarnos de lo que el mundo hace. Pero si verdaderamente a nosotros nos doliese el mundo, hermano, si el cristianismo verdaderamente tuviese ese poder, la santidad del Espíritu, el poder del Espíritu, medio mundo ya hubiese sido conquistado. Hermano, ¿cómo quiere el hombre que Dios lo bendiga? Nos salva, nos alcanza, nos restaura, nos alarga los días y aún eso no es suficiente para nosotros. O sea que no hay misericordia en nosotros, hermano. Por el solo hecho de no alcanzar a los perdidos, no hay misericordia. El Señor fue a la cruz y entregó su vida por el precio del pecado de la humanidad. Lo hizo allá en la cruz del Calvario. Y sabemos que la sangre de Cristo tiene poder para restaurar las almas, para perdonar los pecados. El Señor dice que fue a lo profundo de la tierra, venció el pecado, ascendió al cielo. Y todavía la iglesia no tiene ese poder, ese ejemplo, ese testimonio tan poderoso, hermano.
sí nos falta un poquito de amor a nosotros. Claro que sí. Sigue, hermano. El mundo es el ambiente total donde habitamos los humanos. Un mundo que Dios creó y llamó bueno. Un mundo que Él ama eternamente. Sin embargo, es un mundo que se ha desviado del plan que Dios tuvo para su creación. La trágica realidad en el registro de la caída, en el pecado, en Génesis 3, es que la orientación estructural misma del mundo ha sido alterada. Se perdió la facilidad de obtener el alimento de la tierra y las espinas y los cardos dificultan el crecimiento de lo que es comestible. El alumbramiento está acompañado de agudo dolor y las relaciones humanas han sido dañadas de manera radical. Sigue, hermano. Génesis. El mundo es acogedor y Acogedor. El mundo acogedor y fértil que Dios creó se convirtió en algo amenazante, con la muerte humana como la máxima indignidad. Pablo describe a este mundo desorientado como sometido a la frustración y como que gime a una como si tuviera dolores de parto, esperando la victoria suprema de Dios. Hermano, mire, todavía el mundo está esperando. O sea que el mundo espera que Jesucristo venga otra vez y vaya a la cruz del Calvario y que camine para que los hombres lo vean. No. Jesucristo hizo algo que nadie pudo haber hecho. Cambió la historia de la humanidad. Dividió la humanidad en dos: antes de Cristo y después de Cristo, en la cruz del Calvario. Perdonó los pecados, resucitó los muertos, sanó los enfermos y nos dio vida eterna, hermano. Hermano, eterna. Nosotros éramos lo vil y menospreciado en el mundo, mas Él amó nuestra tristeza. Aleluya, Padre Santo, bendito sea. Estábamos tristes, sin Dios y sin esperanza. Amén. Y todo lo que Él hizo. Sigue, hermano. Leemos Romanos. Sí, hermano, por favor. Romanos 8:20. Romanos 8:20. Dice así su bendita palabra. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la Creó. sujetó en esperanza. 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 22. Porque sabemos que toda la creación Gime. a una, y aún está con dolores, De parto. hasta ahora. Dios, sigue, hermano. La estructura y los sistemas del mundo caído se expresan como antagonistas al creyente. Enemigos del creyente. Siga. Los gobiernos, las agencias gubernamentales y las normas sociales y culturales conspiran para atacar la fe del seguidor de Cristo. A veces se han implementado leyes y reglamentos que están en conflicto con los principios revelados por Dios como su voluntad para el ser humano. El racismo en todas sus expresiones, la arrogancia étnica y el nacionalismo desenfrenado se fusionan para invalidar las verdades de la Biblia. La presión constante del mundo para moldear a los creyentes a su imagen es evidente. En las múltiples maneras que
en que el mundo promueve sus ideas y los tienta para que dejen el compromiso con su fe, el influjo constante de fotos, imágenes y mercadotecnia, algunos basados en el instinto humano más bajo, debe ser contrarrestado con el compromiso de luchar espiritualmente contra esas fuerzas mundanas. Amén. Permítame. El género humano, las sociedades actuales, en el género humano hay una descomposición social tan grande que los hombres han perdido su brújula, han perdido sus principios, han empeñado sus valores y quieren que se levante un Mesías para creer en él. Pero resulta que el Mesías ya vino. Vino como cordero. Ahora viene como juez. Eso es lo que me da miedo a mí. Él vino como cordero y estuvo en medio de nosotros. La gente lo conoció, su calor corporal, el timbre de su voz, vio sus milagros, vio las maravillas que él hizo, su personalidad tan bonita. Ya no le veremos así. Ya no. Porque ahora viene como juez. Viene como juez. Y lo más triste, lo más doloroso y lo más profundo, la palabra de Dios dice que todo ojo le verá. Y aquellos que lo traspasaron, que fuimos muchos de nosotros. A mí me da miedo eso. Créame. Me da temor. Porque el Señor puede venir en cualquier momento. La tierra no soporta más pecado. Hay una serie de descomposiciones terribles. Se están gestando bombas de hidrógeno. Ya la bomba atómica no pasa de ser un chiclecito más. Ahora hay energía nuclear, la bomba nuclear, que deja las cosas intactas. Acaba con todo lo que es orgánico. ¿Y qué es lo orgánico? Nosotros, los animales, los árboles, acaba con todo lo orgánico. Hermano, eso está pasando ya. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Por donde ustedes, hermanos, caminen, ahí va la semilla del poder de Dios, de la palabra, del evangelio. Usted no tiene que ser un gran evangelista. Una sonrisa y una mirada de ternura. Decirle, el Señor le ama. Y la gente va a quedar así. Un hermano me saludó, pero yo vi en él a Jesucristo. Y cuando me dio la mano, yo sentí una paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso somos tú y yo. Este mundo lo necesita. Este mundo necesita hombres y mujeres santos, llenos de la unción, de la gracia y de la misericordia del Eterno. Amén. 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 Vamos a terminar con la página 5 y ahí terminamos, hermano. La guerra espiritual en el mundo también se experimenta en la presión que ejercen sobre los creyentes sus pares que viven en el mundo. Permítame. La guerra espiritual en el mundo
también se experimenta en la presión que ejercen el tío, la abuelita, el papá, el hermano, el esposo, la esposa, el cuñado, todos. Léalo otra vez, hermano. La guerra espiritual en el mundo también se experimenta en la presión que ejercen sobre los creyentes sus pares que viven en el mundo, pero que no luchan contra el tirón y arrastre negativo del mundo. En vez de eso, han cedido a las fuerzas del mundo y presionan a los creyentes para que hagan lo mismo. Permítame. Por ejemplo, llegan ustedes, llego yo, ustedes son mis primos, mis tíos y la familia, ¿no? Y digo, ¿y qué? ¿Cómo están? No, aquí tú sabes, ¿no? ¿Y por qué no vamos a tal parte? Vamos a comer algo y después vamos y damos una vueltica por ahí. Hermano, descompensa, ¿sí o no? Porque ustedes saben que yo soy bien mundano. Ese no es que sí, no me dicen que yo soy mundano, pero entre ustedes hablan y dicen, es que si nos vamos con él, tú sabes que a él le gusta ir por aquí, le gusta ir por allá, y después se va más allá, y después se va para el otro lado. Nos descompensa totalmente. Ejemplo de diario en mi persona. Yo me subo a la troca donde me reteo con mis primos hermanos y yo llego y les digo, buenos días, Dios les bendiga, o gracias por otro día más, a mi Señor Jesucristo. Me siento y empiezo yo a decir, gracias Padre Todopoderoso por lo bueno, por lo bondadoso que eres con nosotros, por darnos otro día más. Y el radio le suben hasta el 10 por allá. Sí, diario. Sí. Y he a veces guardado, lo hago mentalmente y el radio se mantiene así. Sí. Sí. Entonces, hay una fuerza allí que la persona no capta eso o Lo rechaza, sí. Sí, hermano. Como una advertencia de la historia bíblica a los cristianos contemporáneos, en repetidas ocasiones, Dios desafió al pueblo de Israel respecto al peligro de permitir que los habitantes de la tierra de Canaán los apartaran de Dios y los condujeran a la adoración de sus ídolos o de sus dioses. En Sí. la guerra entre el creyente y las fuerzas del mal en el mundo, los recursos que se necesitan para obtener la victoria son espirituales, Ahí está. no políticos. Permítame. Ahí está. Los recursos que necesitamos nosotros para vencer esta adversidad son espirituales. ¿Cuáles? La unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso es muy importante que nosotros, por donde caminemos, tenemos que cambiar el entorno donde nos movemos. Su manera de abordar las situaciones, el tipo de palabras que ustedes hablen, mirando directo a los ojos, no en tono desafiante, sino con amor. Porque el mundo lo que necesita es la misericordia del Eterno, hermano. Mira, hermano, el mundo tiene amor. ¿Quiere que se lo demuestre? Si Él no nos ha consumido, es por amor. Entonces, sí hay amor. Lo que pasa es que el Señor es paciente. Él es muy paciente. Y su paciencia se traduce en amor para ver si nosotros reaccionamos de manera positiva a la manera de Dios. Sí, hermano, ya vamos a acabar. El apóstol Juan dio el desafío principal para resistir las presiones del mundo caído cuando dijo,
No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que Que están están. Es lo mismo. Sí, sí mismo. El Oiga, amor hermano, permítame. No améis al mundo, ni las cosas. ni las cosas que están en el mundo. Las cosas que están en el mundo son atractivas para nosotros. Son pecaminosas. Las cosas que están en el mundo distraen al hombre y lo sacan del plano espiritual y lo meten en el mundo de Satanás. Sigue, hermano. El amor supremo por Dios, la antítesis del amor al mundo, es el antídoto para los desafíos del mundo. El llamado de Judas para los creyentes a edificarse sobre la base de la santa fe y a orar en el Espíritu Santo. Judas 20. Leamos Judas 20, está antes de Apocalipsis. Aquí lo tengo. Sí, su bendita palabra en Judas 20. dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahí terminamos, hermanos. Quiero, hermano Carlos, por favor, que nos introduzca una oración para Amén. darle la gloria al Eterno. Sí, gracias. Mi Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios Padre Santísimo, por este momento de enseñanza, Padre, este momento que nos nutre más en lo que eres tú, Padre Santísimo.